hermanos, cede a la tentación y todo lo que él gobernaba, hermanos, fue, y el diablo tuvo poder para gobernar toda la tierra. Y por causa de eso, hermanos, el hombre y la tierra fueron maldecidas. Por causa de eso el hombre, hermano, fue maldecido y la tierra fue maldecida, porque el hombre no entendió. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos, hermano, de algo tan importante, hermanos, que Jesús vino a establecer. Algo, hermanos, que se había perdido. Jesús vino a establecerlo. Él habló más de 100 veces acerca de lo que era el reino de Dios. Más de 100 veces habló. Y su primer mensaje, hermano, precisamente fue el reino de Dios, que nos arrepintiéramos y que volviera, hermanos, el reino de Dios a nuestras vidas. Entonces, que dijimos en la mañana que para comenzar, hermanos, teníamos que comenzar con una idea, que es el reino, porque Jesús en la oración modelo lo estableció y dijo: cuando ustedes oren, digan de esta manera: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces el reino de Dios es el gobierno, la autoridad y es el dominio de Dios. Entonces son tres cosas tan importantes que nosotros debemos entender, que cada vez que nosotros decimos buscar primeramente el reino de Dios o venga tu reino, estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Gobierna mi vida totalmente. Gobierna mi vida totalmente, Dios, que tu autoridad venga sobre mi vida, así que yo pueda estar totalmente gobernado por ti. Por eso Jesús, cuando viene, hermanos, Él viene con ese gobierno. Y cuando Él viene con ese gobierno y esa autoridad, los demonios lo reconocían. Los demonios veían y decían: sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces los demonios se manifestaban y salían, porque Jesús venía, hermanos, con ese gobierno y con esa autoridad y con ese dominio, que los demonios no podían resistir, hermanos. Entonces hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de nuestro amado Dios. Y cuando nosotros establecemos el reino de Dios y le pedimos a Dios que venga, Él se encarga, hermanos, de confrontar el reino de las tinieblas. Y usted y yo lo único que podemos decir, hermanos, es que tenemos que gobernar, porque Dios a usted le dio una autoridad delegada. Si usted no se mantiene dentro del gobierno de Dios y de la autoridad, su autoridad no va a funcionar en el mundo espiritual. El diablo no le va a hacer caso, no, así de sencillo. Porque Dios le habló y habla, hermanos, que nosotros tenemos que estar dentro del gobierno de Dios. Por eso mucha gente, hermanos, habla y dice y no sucede nada. Por eso mucha gente, hermanos, simplemente, hermanos, hay cosas que no suceden en su vida porque no están sometidos al gobierno de Dios. Entonces esto, hermanos, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadiduras. Y ese es el problema, que nosotros no queremos que Dios nos gobierne. Y para esto, hermanos, quiero que usted, hermanos, lo pueda entender de esta manera, porque hay cosas, hermanos, que nosotros como creyentes debemos entender acerca de esto. Hay millones de personas que no pueden dejar, hermanos, el pecado, no tienen la fuerza para resistir la tentación, porque se gobiernan a sí mismos, viven en total rebelión a las leyes divinas y no quieren someterse al gobierno del reino de Dios. Como consecuencia, llevan una vida, hermanos, de depresión, de enfermedades, de tristeza, de dolor, de soledad, de miseria, de ruina. Llevan una vida, hermanos, muy triste en el cristianismo. Y lamentablemente, hermanos, eso es lo que está sucediendo. Si tú le preguntas a la gente: ¿eres feliz en el cristianismo?, esa persona, hermanos, muchas veces no te va a poder contestar realmente si es feliz. Realmente dice: bueno, pues yo pensé que era algo diferente. Yo pensé que era algo nuevo o algo más precioso. Porque cuando uno no está, hermanos, bajo esa autoridad, bajo ese dominio, bajo ese gobierno, la vida de uno, hermanos, está entre sí y entre no. ¿Me entrego a Dios o no me entrego a Dios? Porque si yo me entrego a Dios, muchas veces puede decir: voy a dejar de pecar, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Pero Dios, hermanos, lo que Él quiere es que tú tengas un gobierno, que Dios te gobierne. Cuando Jesús hablaba de esto, fue tan importante para Él que más de 100 veces habló, hermanos, del reino de Dios. Más de 100 veces. Y si algo se habla más de 100 veces, quiere decir que es de suma importancia y que usted y yo lo tenemos que entender, que usted y yo lo tenemos que comprender. Por eso, hermanos, la Biblia, hermanos, habla y nos dice que fue la razón, hermanos, el consejo de que Jesús hablaba y decía: busca. Fue el consejo de Jesús: busca primeramente el reino de Dios, busca su gobierno, busca su autoridad, busca su dominio que te gobierne, y entonces vas a tener poder tú para tener las demás cosas que tú necesitas. Porque el reino de Dios no consiste, hermanos, en bebida ni en comida.
El reino de Dios consiste en poder, en autoridad. Que el enemigo, hermanos, pueda conocer que tú y yo, hermanos, sí, estamos bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio y bajo ese poder que Dios, hermano, quiere. Entonces, fue un plan de Dios, pero yo le voy a hablar, hermanos, en esta tarde acerca del poder del reino, acerca de lo que trae esto, de que no es simplemente, hermanos, sí, algo que se le ocurrió. Yo les decía a los hermanos en la mañana, si quieres aprender qué fue lo que el hombre perdió, entonces busca lo que Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que Jesús estableció, y te vas a dar cuenta de lo que el hombre perdió. Porque si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta que si habla, hermanos, más de 100 veces acerca del reino, entonces quiere decir que el hombre, hermanos, perdió el reino, el gobierno, ¿sí?, el dominio, la autoridad, y de ser gobernado por Dios, de decirle, ¿sabes qué? Dios, gobierna mis decisiones, gobierna lo que yo voy a hacer, Dios mío, que todo en cada momento pueda pedirte a ti, Dios, tu voluntad. Por eso, hermanos, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Y decimos, Señor, ¿por qué me van las cosas tan mal? ¿Por qué me pasa esto? Porque no estás gobernado por Dios. Porque el día que tú estés gobernado por Dios, le vas a pedir sin consejo a Dios por cualquier detalle. Y le vas a pedir a Dios, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué dices tú de esto? Entonces, hermano, quiero que usted y yo entendamos que este año nuestra prioridad, hermano, no puede ser los negocios, el trabajo, la comida, la bebida, la riqueza, la posición, la fama. No puede ser eso, hermanos, en nosotros. No puede. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, sé que tienes que trabajar, pero tu prioridad no tiene que ser eso. Tu prioridad tiene que ser el reino de Dios. Y para eso quiero que vayas conmigo a Lucas. Porque muchos, hermanos, no entendemos porque no estamos en las clases. No lo entendemos y decimos, ¿de qué está hablando el hermano? Porque no estamos familiarizados ni sabemos de lo que se trata. Porque queremos, hermano, hacerlo como a nosotros nos gusta. Y ahí en el capítulo 17 de Lucas, quiero que tú vayas lo que dice la Escritura. Porque tú no puedes, hermano, si tu prioridad no puede ser esa. Tu prioridad tiene que ser algo diferente. Tu prioridad tiene que ser el gobierno de Dios sobre tu vida. En el versículo 26 dice de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así dice también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, dice, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A quién? A todos, dice. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en que el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo lo que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro, dice, será dejado. Dos mujeres estarán moliendo junto a la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno, dice, será tomado y el otro será dejado. No puede ser nuestra prioridad, hermanos, en este año esas cosas. Creo que lo tienes que hacer. Tienes que trabajar. Tienes que hacer. Pero tú tienes que tener un tiempo para Dios. Tienes que tener un tiempo donde tú le puedas decir a Dios: Dios mío, venga tu reino sobre mí. Gobiérname verdaderamente, que no me gobierne. Por eso hay tanta tristeza, tanta depresión, por eso tantos matrimonios destruidos, por eso tanta situación, porque el hombre se está gobernando a sí mismo. El hombre se gobierna a sí mismo y hace las cosas como nos plazca. Cuando tú le dices a Dios que establezca su reino, Dios te está diciendo, ok, me estás diciendo, y yo tomo las cosas en serio. Porque Dios nunca, hermanos, toma las cosas a la ligera. Cada vez que tú te presentas y le dices un altar: Dios, te quiero servir, Dios toma las cosas en serio. Dios las toma en serio. Dios las toma muy en serio. A ti, hermanos, se te olvidarán, pero a Dios no. A Dios no. Y Dios te va a reclamar y te va a exigir, hermanos, lo que tú le prometiste. Te lo va a reclamar un día y te lo va a exigir. Por eso es necesario que tú y yo, hermanos, entendamos
de que Dios nos tiene que gobernar totalmente, hermanos, que Él tenga la autoridad sobre nosotros, que tengamos el dominio, porque no es el tiempo, hermanos, no puede, hermanos, ser nuestra prioridad esas cosas. Hermanos, ¿cómo Dios, hermanos, restauró todas estas cosas? Yo te estoy hablando acerca del poder. La Biblia dice, hermanos, que vino un niño nacido de una mujer virgen. Vivió, hermanos, 33 años. 3 años y medio, hermanos, estuvo constantemente hablando del reino de Dios. 3 años y medio. ¿Por qué lo hizo a los 30 años? Porque para que él fuera, hermanos, aceptado en el judaísmo o como un rabino, tenía que tener 30 años. Una persona que no tenía 30 años no podía entrar a las sinagogas o no se creía su palabra. Jesús esperó 30 años para llegar el momento. Llegó el momento, hermanos, donde él, hermanos, sí, está a los 30 años y comienza, hermanos, a predicar el reino de Dios. A decirles, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios ha llegado. Y cuando él hablaba esas palabras, los demonios, hermanos, sí, se estremecían. Los demonios comenzaban a ver el gobierno y la autoridad, que ahí mismo, hermanos, la gente, dice la escritura que había hombres en las sinagogas que estaban miles o muchas veces, hermanos, en la sinagoga, pero no sucedía nada hasta que Jesús llegó. Por eso la iglesia del Señor no tiene el gobierno de Dios, no tiene, hermanos, sí, la autoridad de Dios. Nos gobernamos a nosotros mismos y queremos que el diablo tiemble, queremos que el diablo se estremezca, pero no tenemos el gobierno de Dios porque no nos atrevemos a decirles, venga tu reino, Dios, venga tu gobierno, venga tu autoridad, venga tu dominio sobre mí, Dios. Gobiérname, Dios, en todas mis áreas, en mis pensamientos, en mi forma de ser. Gobiérname, Dios. Entonces, por eso hay muchas bajas. Por eso tú ves gente que le servía a Dios y hoy viene y ya no viene, o viene el domingo y al otro domingo no viene, o dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no están gobernados por Dios. Se gobiernan a sí mismos y dicen, sí amamos a Dios. Eso no es cierto. Una persona que está gobernada por Dios sí hace lo que Dios. Por eso Jesús recomienda y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca su gobierno. Deja que te gobierne Él para que tú puedas establecer el reino de Dios donde quiera que tú vayas. Ahora yo le pregunto, las decisiones que usted toma, ¿le pide verdaderamente consejo a Dios? Usted le ha dicho a Dios y Dios le ha dicho que sí. Porque esto es importante, hermano. Entonces, Jesús, hermano, sí, vino a la tierra y nació de una virgen. Vivió 33 años y medio. Y su primer mensaje, hermanos, fue eso, acerca del reino. Lo primero que se menciona, hermanos, fue en Génesis 3:15. Donde dice que Dios, hermano, iba a poner enemistad entre la mujer y su simiente. Iba a poner enemistad. Estaba hablando, hermano, de una promesa mesiánica, de una promesa que iba a venir y que se iba a establecer. Desde ahí nosotros lo vemos, hermano, después con un profeta llamado Isaías, donde Isaías habla, hermanos, y dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y su imperio y su reino, dice, no tendrá fin. No tendrá fin ese reino. Ese reino tiene poder. Nunca va a tener fin. Ezequiel, hermanos, muchos profetas hablaron acerca de este acontecimiento. Y entonces cuando Jesús viene, ahí en Marcos, hermano, quiero que tú vayas, porque estaba hablando y estaba profetizando todo lo que iba a acontecer. Y en el capítulo 1, en el versículo 14, dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo, dice, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiempo, hermanos, se está hablando? Porque dice el tiempo se ha acercado. ¿De qué tiempo se está hablando? Por eso la iglesia del Señor no está familiarizado. ¿De qué es lo que habla? Del tiempo. Jesús habla, hermanos, y se lo voy a volver a leer. Y dice, el tiempo se ha cumplido. Entonces, cuando dice que el tiempo se ha cumplido, es cuando el Rey Hijo viniera a la tierra para restaurar la reconciliación con el Padre. El tiempo se ha cumplido. Ya ha venido alguien que va a restaurar aquello que estaba perdido. Porque hablar, hermanos, el hombre en aquel entonces
hablar del Padre o de hablar de hijo al Padre, hermanos, ellos no lo conocían. Bíblicamente dice Deuteronomio que a la mano derecha estaba la ley de fuego. La ley de fuego. Cuando Jesús viene, hermanos, y entonces dice que Él es el Hijo de Dios, y que Esteban lo ve a la diestra del Padre, para ellos era una locura, porque ahí se encontraba la ley de fuego, ahí se encontraba el juicio de Dios. Pero viene Jesús, querido hermano, y Él se pone en ese lugar. El tiempo, dice, se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Ya vino alguien que viene a restaurar la comunión que se había perdido anteriormente. Hay alguien que viene a restaurar, el tiempo se ha cumplido. Y fue Jesús, hermano, el que lo estableció. Jesús viene y le dice, el tiempo se ha cumplido. Y quiero que usted ponga atención. El reino de Dios se ha acercado. Jesús viene, hermanos, para reclamar el territorio de su Padre. Jesús viene para establecer, escuche bien lo que le estoy diciendo. Viene a establecer, hermanos, sí, la relación que se había roto. Pero viene, hermanos, a recuperar el terreno. Viene a recuperar la tierra que le pertenece. El salmista dice en el 24, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, es de Dios. Y Jesús venía a reclamar, querido hermano, lo que le pertenecía a Dios. Lo que era del Padre, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, dice, y los que en él habitan. El tiempo se ha cumplido. Y yo he venido para restaurar, dice, restaurar la comunión que se había perdido con el Padre, pero para recuperar también lo que le pertenece al Padre, porque de Él es la tierra. De Él es la tierra, es su plenitud, el mundo, dice, los que en Él habitan. Para eso vino Jesús. Y quiero que tú lo entiendas, hermano. Isaías 45, miren lo que dice. Porque muchos ni cuenta se van a dar, ni saben, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Está hablando, hermanos, acerca de esto. Y quiero que tú comiences a meditar. ¿Cuál fue el motivo, hermanos? Claro que sí fue salvarnos. Pero no había, hermanos, esa relación. Se había perdido en el huerto del Edén. El hombre, hermano, ya no tenía la capacidad de tener esa intimidad. Yo veo, hermano, mucha distracción. ¿Sabe por qué? Yo les dije por qué. Les dije el fin de año, hermanos, cuál es el motivo. Cuando se predica del reino de Dios y no lo entiendes, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Entonces, cuando se trata del reino de Dios, Satanás se va a presentar mismo. Y muchos van a dudar y van a decir, ¿de qué habla el hermano? A muchos se lo va a arrebatar, hermanos, y simplemente serán los mismos, hermanos, porque Satanás, así trabaja él. Así lo dice la Escritura, que cuando se habla del reino de Dios y no entienden acerca de esto, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los que nacieron junto al camino, junto a las piedras. Esto fue, dice la Biblia. Entonces yo no sé si tú lo estás entendiendo. Yo no sé si tú estés interesado en esto. Pero si no, ten por seguro que Satanás está a tu lado diciéndote, hey, ni le hagas caso. Hey, ni le hagas caso, porque no quiero que entiendas acerca del reino. Porque sé que si se establece el reino de Dios, su gobierno, el reino de Dios y su gobierno va a confrontar mi gobierno y me va a hacer a su lado. Por eso tiene miedo. Porque tú y yo no podemos, hermano. Pero si nosotros establecemos el reino de Dios, su gobierno, el reino de Dios y su gobierno se va a encargar del reino de las tinieblas. Y la gente, hermanos, que vive en maldición, la gente que está atada, la gente que se mantiene, hermanos, deprimida, en tristeza, va a ser libre por el reino de Dios. Por eso el diablo tiene miedo. Por eso no hablen de estas cosas. Porque Jesús a eso vino. Jesús vino a recuperar, hermanos, lo que le pertenecía en sí al Padre. La relación del hombre con Dios, ya no había esa relación, ya no se podía comunicar. Duraron 400 años en silencio en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, donde no había nada. No había nada. Pero comienza el diablo a trabajar. Y él no va a mandar una chichincle en este momento, va a mandar a la iglesia. Él mismo se va a presentar. Y va a querer robarte, hermanos, acerca de esto. Y tú vas a decidir si lo dejas. Pero no puedes decir, te lo digo de parte de Dios, que Dios no está con nosotros. Y no puedes decir que no es bíblico, porque te lo estoy presentando delante de Dios.
Así que si te lo roban, va a ser porque tú quisiste, porque tú dejaste que te robaran, hermanos, de tu corazón esas cosas. ¿Sí, hermanos? Fíjate lo que dice, hermano, la escritura para demostrártelo. Ve conmigo a Mateo. En Mateo capítulo 13. Mira lo que dice. Así que ponte listo, hermano. ¿Sí? Ahí en el capítulo, hermanos, 13, en el versículo 19, dice, ¿sí lo tienes? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. Cuando tú comienzas a oír esto y no lo entiendes, viene el diablo y te quita todo. Te lo quita, hermanos. Te lo quita y te lo arrebata. Porque tú no estás interesado, hermanos, en eso. Porque lo único que lo puede derrotar al diablo es el reino de Dios. Establecer el reino de Dios que confronta el reino de Dios al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no puede prevalecer donde está establecido el gobierno divino. Si, hermano, se manifiesta. Ahora pregúntate si hemos establecido el reino de Dios. Porque se manifiestan los demonios. Cuando Dios se hace presente, los demonios se hacen manifiestos y tienen que salir de las vidas. Tienen que dejar las depresiones, las tristezas. Ese es el poder de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Que el diablo tiene miedo que tú y yo, hermano, lo establezcamos. Por eso no quiere que tú escuches y pongas atención y le digas: Dios, venga tu reino, gobiérname. Venga tu autoridad. Venga tu dominio sobre mí. Yo quiero que tú me gobiernes. Porque si tú me gobiernas, entonces yo voy a ir y voy a tener autoridad sobre todas las cosas, porque es una autoridad delegada. El trono de Dios, yo les decía a mis hermanos, se fundamenta en la autoridad. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Y Dios te perdona cuando tú pecas contra la santidad, pero nunca te va a perdonar que estés en contra de su autoridad. Nunca te lo va a perdonar. Por eso Lucifer fue desechado, porque se atrevió, hermano, a estar en contra de la autoridad divina, del trono divino. Por eso él quiso ser igual de Dios, tener la misma autoridad. Y Dios nunca va a permitir que la gente viole su autoridad. Dios nunca lo va a permitir. Te puede perdonar que tú seas falto en la santidad, pero si tú te levantas contra la autoridad, contra el gobierno de Dios, agárrate. Agárrate. Porque no es un cuento, es una realidad. Dios no te va a tolerar, hermanos, de que tú pisotees su autoridad, porque por su palabra, su autoridad, hizo los cielos y la tierra. Por su palabra hizo las cosas, por su autoridad que tiene. Y nunca va a permitir que la iglesia del Señor se levante contra su autoridad. El gobierno, hermanos, el trono de Dios está fundamentado en la autoridad. Así que no te levantes contra la autoridad de Dios, porque cuidado. Te perdona si pecas, pero no te perdona que te levantes contra su autoridad. Si Él te ha dicho algo, hermanos, es porque Él quiere bendecirte. Jesús vino, hermanos, a restablecer. Nació de una virgen. 33 años y medio vivió. 3 años y medio, hermanos, hablando de la palabra del reino de Dios, recuperando. Y fíjate bien lo que te voy a decir. Entonces, el tiempo, dice, se ha cumplido. Yo vengo a reclamar el territorio de mi Padre, porque de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo, dice, los que en él habitan, y tú los has subyugado. Jesús no vino a la tierra para rogarle a Lucifer que le devolviera su propiedad. Jesús no vino a la tierra para rogarle. Él lo trató como un ladrón. Jesús lo trató como un ladrón. Le dijo que eras un ladrón, tú eres un ladrón, eres un padre de mentira. Yo no te vengo a rogar de que me revuelvas lo que es mío. Yo te trato como lo que tú eres un ladrón. Y le estás robando a la gente la paz, la tranquilidad, porque no conocen el poder del reino de Dios, no conocen el gobierno, la autoridad. Jesús lo trató así al diablo.
como un ladrón. Josué no vino a rogarle a ver si le devolvía el territorio. Tú eres un ladrón y has robado, porque la tierra le pertenece a mi padre. Y de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero la iglesia necesita, hermanos, entender acerca del reino, acerca del poder, hermanos, que está en esto. Entonces, fíjate bien, Jesús, hermano, vino para atar al hombre fuerte, para tomar, hermanos, y retomar la casa y dárselo, hermanos, a sus dueños originales. Y los dueños originales, hermano, sí, somos nosotros, porque Dios nos lo dio. Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también dice herederos y coherederos. El diablo, hermanos, está robando. Y Jesús no vino a rogarle, le dijo: tú eres un ladrón, tú eres un padre de mentira, y estás robando lo que le pertenece a mi padre. Yo vengo a restablecer esto, la comunión que ha robado y que no puede. Y también vengo a recuperar la tierra que le pertenece a mi Dios. Así lo dice la Escritura en el Salmo 24, usted lo puede leer. Que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él. Entonces usted le pertenece ¿a quién? A Dios. Jesús vino, hermanos, para atar al hombre fuerte. Jesús vino, hermanos, para tomar, hermanos, retomar la casa, para tomar lo que nos pertenecía y dárnosla. Eso es lo que hizo Jesús. Nos salvó, nos salvó. Pero te puso, hermanos, dice la Biblia, que estás ahora sentado con los príncipes de Israel. El diablo tiene miedo, hermanos, que establezcamos el reino de Dios. Lo único que puede echar al diablo, hermanos, es el reino de Dios. Eso es lo único. Si viene el reino de Dios, entonces va a confrontar el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas está perdido contra el reino de Dios. Está perdido, totalmente está perdido. No puede, hermano. Pero él, mientras siga robando el terreno, siga robando la mente de la gente, siga diciendo: ¿sabes qué? En ti, dentro de ti, tú puedes realizarte y ser igual a Dios. Tú lo puedes hacer a tu manera. Tú puedes gobernarte a ti mismo. Mentiras del diablo. Él sabe que tiene la autoridad, hermanos, cuando tú le crees. Él no puede, hermanos. Ni tú puedes, ni tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Porque hoy se está, hermanos, hablando en la nueva era que todos somos dioses. Tú y yo somos mortales. Y la muerte nos sorprende, hermanos. Mañana o ahorita mismo somos mortales, ¿o no? Eso pasa. La vida, hermanos, es como una vigilia, dice, la noche que pronto pasa y volamos. Es como la hierba, dice, del campo, que en la mañana crece y florece y en la tarde es cortada